Hoy en nuestro programa especial hablaremos de conciencia sobre los mitos de los alimentos. La palabra mito proviene del griego mitos, que significa relato o cuento. Son explicaciones que buscan expresar las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive, y surgieron para dar una respuesta a cuestiones que les resultaban inexplicables. Así, surgen historias o ideas que hemos escuchado y repetido a través de los años, y hoy son nuestros mitos. Y en este programa especial, queremos comprobar la veracidad de algunos de los mitos en los alimentos. El arroz recalentado es malo para la salud. El arroz es un producto fundamental en la dieta de todas las personas, ya que aporta proteínas y vitaminas, principalmente del grupo B, como el ácido fólico, la riboflavina y la tiamina, entre otras. También aporta al organismo vitamina D y ácidos grasos omega 3. En nuestro país se consume al año cerca de 57 kilos de arroz por persona, desde el desayuno en un sabroso gallo pinto hasta el arroz con pollo para la fiesta de cumpleaños. Y muchas veces quedan restos de arroz que se suelen guardar y consumir después. Pero, ¿será cierto eso que dicen que comer arroz viejo es malo para la salud? Este mito es muy vacilón porque hay gente que dice, no, hay que comerse el arroz frío, porque el arroz frío es mejor, porque tiene menos calorías, y hay gente que dice, no, si usted cocina el arroz y lo enfría y lo recalienta, se muere. Entonces, este mito realmente viene de una verdad y procede de que hay una bacteria que se llama Bacillus cereus, que puede crecer en el arroz y producir esporas que producen toxinas que nos pueden intoxicar. Esta bacteria crece de los 4 a los 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno hace una olla grande de arroz y se espera que se enfríe antes de meterla a la refri, porque dicen que no hay que meter cosas calientes a la refrigeradora, pues puede pasar suficiente tiempo como para que llegue a esa temperatura peligrosa. Entonces, lo que se recomienda es que no se deje fuera de la refri después de cocinarse más de una hora, se guarde en la refrigeradora en porciones pequeñitas y poco profundas. De esta manera yo no guardo toda la olla arrocera en la refri, sino que guardo las porciones y las puedo volver a recalentar. Aquí lo importante es que se recaliente bien, o sea, que se vuelva a cocinar, y de esta manera evitamos que esta bacteria, que no se siente, o sea, no sabe nada, el arroz no va a saber que está malo, no va a saber que está podrido, simplemente uno no se da cuenta y puede causar diarrea, puede causar vómitos en personas inmunocomprometidas, puede inclusive ser fatal, pero lo ideal es entonces, pues, se puede guardar en la refri, se puede recalentar, eso sí, una vez que se recalienta, si ahí sobró, ya ese arroz es mejor no consumirlo más. Gaby, ¿es cierto que si enfriamos el arroz engorda menos? Es otro mito que viene de lo mismo que me estaba diciendo al inicio. Dicen que comer arroz frío engorda menos. Y yo lo estaba buscando, yo decía, no, es que es una locura, pero es que sí. Lo que pasa es que cuando uno enfría el arroz o el pan o la pasta, cualquier cosa que tenga almidón, el cambio de temperatura hace que cambie la conformación de la amilosa y eso se convierte en un almidón resistente. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras enzimas digestivas no van a tener tanta facilidad para poder romper esos enlaces y entonces no se absorbe. El carbohidrato que no se absorbe, pues claramente no llega a sangre y pues no son calorías que se toman en cuenta. Pero no es que haya que comerse el arroz frío. O sea, uno lo puede recalentar y ya el almidón resistente existe, funciona más bien como un prebiótico. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo digo, bueno, no es que funciona al 100%, no es como que ya eso es gratis y no tiene calorías. Entonces la gente dice, ay, bueno, entonces este arroz ya estaba en la refri, no tiene calorías, entonces en lugar de comerse media taza, se comen 3 tazas y media. Y entonces nunca van a ver ningún efecto. De hecho, ¿quién que ha vivido en una casa con una mamá no sabe qué es comer arroz de ayer? Y hemos hecho esto durante mucho tiempo sin que esto marque una gran diferencia en qué tantas calorías estamos consumiendo. Hay gente que dice que, hace poco estaba viendo que cuando se enfría o se congela con aceite de coco, se hace un almidón aún más resistente y puede bajar hasta un 60% el contenido de carbohidratos. Pero con solo enfriarlo y volverlo a calentar, pues ya se está bajando un poquito esa cantidad de almidón. El asunto de la comida es que no debería estar entre 4 y 60 grados para evitar la proliferación de bacterias. Entonces lo ideal es tener el arroz, dejarlo afuera para que se fríe un poquito, no más de una hora, meterlo a la refrigeradora en porciones pequeñas y luego sacarlo y calentarlo inmediatamente. Es que a veces uno dice, ay, voy a calentar el arroz y uno lo saca y ahí se va y empieza a hacer otras cosas y cuando se da cuenta estuvo mucho tiempo. Ahí es donde esta bacteria, la Bacillus cereus, puede causar problemas. El caldo de frijol con guineo
es una buena fuente de hierro. Los frijoles contienen antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular y a combatir enfermedades y el envejecimiento. Además, aportan fibra y otros nutrientes que benefician el aparato digestivo. También se suele decir que el caldo de frijol ayuda a combatir la anemia por ser una excelente fuente de hierro, aún más si se le agregan guineos. Bueno, esa es una creencia bastante arraigada en nuestra población para evitar la anemia. Y la anemia es la falta de hierro en sangre. No es la única causa para la anemia, pero digamos que es la más común. ¿Por qué se piensa que el caldo de frijol con guineo puede ayudar a la anemia? Porque tenemos esa mala percepción de que los alimentos que se ponen negros o se oxidan es porque tienen hierro. Y esa es una reacción química independiente de la cantidad de hierro. Ahora bien, si pensamos que el caldo de frijol tiene hierro, ¿de dónde lo sacó? Del frijol. Entonces es mejor comerse el frijol que el caldo de frijol, que tendría ese hierro más diluido. Si comparamos la cantidad de hierro que tiene el frijol con otras leguminosas, no hay muchísima diferencia entre el frijol rojo o el frijol negro. Las lentejas tienen un poquito más y los garbanzos un poquito menos. Pero tienen una clase de hierro que se llama hierro no hemínico, que es diferente al hierro que está en alimentos como las carnes, que tienen hierro hemínico. Y eso se absorben diferente, ¿verdad, Gaby? Entonces, yo puedo dividir el hierro en fuentes animales, que es el hierro hemínico, porque viene de la hemoglobina, y de las vegetales, que es hierro no hemínico, porque claramente los vegetales no tienen sangre, no tienen hemoglobina, y ese viene en su forma oxidada, viene en su forma de hierro férrico. Lo que pasa es que cuando uno absorbe el hierro, tenemos un transportador específico, especial, solo para el hierro hemínico. Pasa como por una puerta VIP y pasa el hierro hemínico. El hierro no hemínico no tiene una puerta VIP y viene en forma de hierro más 3. Y puede encontrar una forma de absorberse que es en forma de hierro más 2. Entonces, el hierro no hemínico, es decir, el de la espinaca, el de los frijoles, el de las lentejas, el del tofu, todo ese hierro, al no ser hemínico, tiene que reducirse, es decir, necesitamos ayudarle un poquito. Y por eso se recomienda acompañar estas fuentes de hierro con alguna fuente de vitamina C, que ayuda a la reducción del hierro no hemínico. Entonces, si una persona come carne y come frijoles, pues no hay ningún problema. Pero para las personas que no consumen alimentos de origen animal, sí es una muy buena idea acompañar las fuentes de hierro con las fuentes de vitamina C. Entonces vos comes arroz, frijoles y pones tomate picado o tomás fresco de limón, exacto. Y si buscamos buenas fuentes de hierro, por ejemplo, ahí serían las carnes. Los mariscos también. Los mariscos, la morcilla, que no es muy consumida, pero sería uno de los alimentos que tiene más hierro, junto con el hígado, por ejemplo. Y cuando comemos alimentos de origen vegetal, hay que tomar en cuenta también que ese hierro no es tan fácil de absorber, no solamente por su estado oxidativo, sino porque ahí hay la presencia de fitatos y otros alimentos y otros compuestos que pueden dificultar su absorción. Vos sabes que eso pasa con otros minerales, por ejemplo el calcio, que se habla de que la leche no es la única fuente de calcio, y es cierto, hay alimentos que tienen mucho más calcio. Lo que pasa es que ahí hay fitatos y oxalatos que inhiben o disminuyen más bien la biodisponibilidad de los nutrientes. ¿Esto qué quiere decir? Biodisponibilidad quiere decir qué tanto de lo que yo consumo realmente llega a sangre. Entonces, hay alimentos vegetales que por estos fitatos y oxalatos hacen que se absorba menos tanto el hierro como el calcio. Esto no quiere decir que no hay que comer vegetales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta eso para saber cuánto tengo que comer de espinaca para llegar a la misma cantidad de calcio que, por ejemplo, un vaso de leche. Los mariscos son afrodisíacos. Los pescados y mariscos siempre han estado presentes en la dieta de las personas, tanto por su sabor como por sus múltiples beneficios. Sin embargo, los mariscos no solo son buscados por sus aportes en la salud, sino también porque dicen que incrementan el deseo sexual. Pero, ¿será cierta esta afirmación? Bueno, es muy interesante porque se llaman afrodisíacos por la diosa griega Afrodita, que nació en el mar. Entonces de ahí sale el mito de que los alimentos del mar pueden
funcionar como afrodisíacos, principalmente las ostras y los moluscos. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, las ostras tienen un contenido importante de zinc que desempeña un papel en la función reproductiva, la fertilidad y la libido, principalmente en la producción de testosterona. Y la testosterona es importante para el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, esto no quiere decir que vaya a producir una estimulación inmediata. También los mariscos contienen, y principalmente los pescados grasosos, tienen ácidos grasos omega 3, que también sirven para la función reproductora y la fertilidad. Se ha dicho que los ácidos grasos omega 3, como tienen una función antiinflamatoria y también mejoran la circulación sanguínea, pensando en que llegan a los órganos genitales, podrían ayudar con el desempeño sexual. Se ha visto, por ejemplo, que en ratas y otros modelos de animales se mejora la disfunción eréctil producida como resultado de la diabetes tipo 2. Sin embargo, no hay estudios que afirmen que sirvan como afrodisíacos. Por otro lado, también este tipo de alimentos contienen aminoácidos que producen serotonina, la que llamamos la hormona de la felicidad, pero tampoco es que produzcan un efecto en la libido. Entonces, el asunto de que los mariscos sean afrodisíacos es algo más que ha surgido como un mito y no tiene un apoyo en la evidencia científica. Geo, pero en la dieta del costarricense consumimos suficiente omega 3, o sea, solo en pescados maduros hay. No consumimos muy poco omega 3, en realidad consumimos poco pescado y mariscos, principalmente porque son caros, pero la cantidad de omega 3 que nosotros necesitamos se queda muy por debajo en cuanto a lo que estamos consumiendo, no llega a las recomendaciones, principalmente porque las mejores fuentes son este tipo de pescados que consumimos súper poco. Ahora la gente es más alérgica que antes. La alergia se define como una reacción anormal del organismo, el cual responde de manera extrema cuando entra en contacto con una sustancia que proviene del exterior. Existen cientos de tipos de alergias y cada persona responde distinto a los alergenos. Sin embargo, hoy en día es más común escuchar de enfermedades o alergias que antes no se conocían. ¿Será que nos hemos vuelto más alérgicos que antes? Realmente es cierto que han aumentado las alergias alimentarias y las intolerancias a los alimentos en los últimos años. Y esto puede tener muchas explicaciones, pero empecemos haciendo la diferencia entre qué es una alergia y qué es una intolerancia. Las alergias están relacionadas con una sobreestimulación del sistema inmune, mientras que las intolerancias se relacionan más bien con problemas metabólicos. Por ejemplo, hablamos de intolerancia al gluten, ¿verdad? O intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, de hecho, es muy vacilón porque sí es muy común. De hecho, lo común es tenerla porque la lactosa es un nutriente, es un carbohidrato que se corta con una enzima que con el paso del tiempo dejamos de producir. Yo creo que tal vez lo que pasa es que ahora somos como más sensibles o nos estamos dando cuenta de que estas cosas que antes era normal, como mira, tomo leche y me cae mal, bueno, de que hay, ya no está bien que algo nos caiga mal y tenemos opciones. Porque ¿qué es lo que pasa? Antes solo existía la leche. ¿Cuál leche? La que traía el lechero, esa era la leche que había. Y ahora uno va al pasillo de las leches y es un pasillo entero porque hay un montón de alternativas. Entre esas está la leche lactosada que viene ya predigerida. Entonces, siento como que también lo mismo pasa con la enfermedad celíaca, que es muy diferente la alergia al gluten a la celiaquía. Pero ahora sí hay como esta idea de que un alimento con gluten es dañino porque hay personas que son celíacas y el gluten les cae mal. Entonces hay un montón de restaurantes que te ofrecen su menú sin gluten, es más caro y la gente cree que está comiendo más sano porque no está incluyendo el gluten. Entonces yo creo que también hay mucha oferta de este montón de alimentos especializados que tal vez no para todo el mundo funcionan,
o no están para todo el mundo. Pero ¿por qué ahora hay más que hace unos años? Un poco, hay varias teorías, ¿verdad? Está la teoría de la higiene, que ahora las mamás cuidan más a los niños de que no se expongan, que no se ensucien, que no consuman este tipo de alimentos hasta ciertas edades, y eso ha limitado el desarrollo del sistema inmune. Entonces hace que presentemos alergias a alimentos en mucho más frecuencia que hace unos años. La otra cosa es que ha cambiado nuestra dieta, indudablemente. Claro. En los últimos años consumimos ahora más alimentos procesados que tienen compuestos que antes no consumíamos, y esto se ha dicho que altera nuestra microbiota. ¿Y qué es nuestra microbiota? Todos esos hongos, virus, pero sobre todo bacterias que tenemos en el colon, que ellas se encargan, o cuando digamos tenemos una microbiota sana, nuestras células intestinales están así bien pegaditas unas con otras. Pero si alteramos esa microbiota, empiezan a dejarse espacios entre las células que permiten la entrada de esos alérgenos, que hacen que el sistema inmune sobrereaccione y libere principalmente histamina, que es la responsable de muchas de estas síntomas que sentimos en las alergias alimentarias y en las alergias en general. Entonces puede ser un poco por los cambios en la dieta, alteración en la microbiota, estamos consumiendo compuestos que antes no consumíamos, por ejemplo, no solamente como aditivos alimentarios, sino también en los plásticos vienen compuestos que llamamos xenobióticos que podrían estar alterando también la microbiota. Y por otro lado, hay un mejor diagnóstico de estas enfermedades. Claro. Esto que decís de la higiene, yo he visto que era la teoría del niño muy limpio, que es que uno no puede ver al bebé porque tiene que bañarse en alcohol, casi que ponerse como un traje de astronauta, y eso se ha visto sobre todo los niños que nacieron en pandemia, que todo el mundo andaba con mascarilla, nadie se ensuciaba, no tenían interacción con otros niños. Esos niños están tendiendo a ser ahora niños alérgicos, niños asmáticos, por ese mismo desarrollo de la microbiota. Y también he visto que los niños, bueno, no he visto yo, he leído, que los niños que viven o que se crían en granjas, rodeados de animales, que ahí está la cabra, que ahí está el caballo, tienen una microbiota más robusta y un sistema inmune más robusto. Y ahora nosotros no vivimos en fincas, vivimos en ciudades donde hay torres de apartamentos y ahí no hay tanta interacción con la naturaleza, los chiquitos no se ensucian. Entonces eso es algo importante para tomar en cuenta. Sí, claro. Los lácteos son malos para la salud. Los productos derivados de la leche, también conocidos como productos lácteos, tienen proteínas y vitaminas que sirven para aumentar la masa muscular y ayudar a que los órganos funcionen bien. También tienen calcio, que fortalece los huesos y hasta contribuyen a la buena hidratación del cuerpo. Si bien la leche parece ser una buena fuente de vitaminas y minerales, hay personas que señalan que consumirla puede ser peligroso para la salud. ¿Y qué es este asunto? ¿Has oído también no solo de la intolerancia a la lactosa, sino de los lácteos? Porque últimamente se ha mencionado mucho que los lácteos, que la grasa, la leche es la peor de todas, que los lácteos son cancerígenos, que mejor evitar lácteos a toda costa. Sí, muy interesante ese tema, porque resulta que hace muchos años que se dice que el consumo de grasas saturadas se relaciona con enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hay que separar que no todas las grasas saturadas tienen este efecto, y sobre todo las grasas que están en la leche. La grasa de la leche, en los estudios que se han hecho de tipo epidemiológico y de estudios de casos y controles, se ha demostrado que la grasa de la leche o no tiene un efecto, tiene un efecto nulo, o en algunos casos se han demostrado efectos beneficiosos. Incluso el limitar el consumo de grasa o de leche entera en niños no es lo más recomendable, porque muchas de estas grasas ayudan incluso en el desarrollo neurológico de los chiquitos. Entonces, ese es un mito, que la grasa de la leche o engorda o aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Yo creo que aquí es importante también hacer esa distinción, que nosotros no comemos nutrientes aislados, comemos alimentos. Y muchas veces esos nutrientes en la matriz del alimento, con todo lo que trae, puede comportarse diferente. Yo no como grasa por aparte y carbohidrato por aparte, yo como leche, yo como frijoles, yo como pan. Entonces, esas matrices hacen mucha diferencia, y muchos compuestos que vienen en la leche, de hecho, han resultado ser más bien protectores contra muchos tipos de cáncer.
Entonces, si yo analizo el consumo de lácteos y el riesgo de cáncer, por lo general los lácteos se encuentran como alimentos protectores. Entonces, porque tienen un montón de calcio, porque tienen un montón de enzimas. Entonces, también hay que ver cómo es el comportamiento de eso que me estoy comiendo. El caso más claro es el asunto del huevo y el colesterol, que durante mucho tiempo la gente le tenía pavor al colesterol y que el colesterol nos da un infarto de fijo. Y resulta que si el colesterol proviene del huevo, es mucho más beneficioso o no es tan trágico como si viniera de otros alimentos, por ejemplo, la carne de cerdo. Entonces, hay algo en esa matriz que hace que ese nutriente al que le teníamos tanto miedo, pues no resulte tan malo como lo pensamos. Entonces, de nuevo, busquemos alimentos y patrones alimentarios que sean saludables y que vayan de acuerdo con nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras capacidades económicas. Incluso desde el 2015 las guías alimentarias para los Estados Unidos dejaron de limitar el consumo de colesterol en los alimentos, puesto que es más importante la cantidad de colesterol que nosotros producimos internamente. Y en ese caso hay que darle más énfasis a la cantidad de carbohidratos refinados que consumimos, porque esos son los que usamos como sustrato para producir colesterol. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, si vos le decís a alguien, tiene el colesterol alto, no puede comer huevo, ¿con qué sustituye uno eso, por ejemplo, en un desayuno? Le mete más pan, le pone más tortilla, le pone un salchichón, porque hay que llenarse. Y el huevo, además, es una fuente de proteína importante, es una proteína maravillosa, que nos hace que estemos llenos por más tiempo. Entonces, si hacemos esas sustituciones por miedo al colesterol, eventualmente podemos terminar comiendo más carbohidratos y generando más colesterol nosotros mismos. Entonces, ya ese límite del 300 miligramos diarios realmente está obsoleto. Yo creo que ahí lo importante también es que nosotros busquemos la opinión de una persona con preparación en nutrición, un nutricionista, y dejemos de estar llenándonos de información que viene ahora de medios sociales, de personas que tal vez no están tan preparadas en el tema, pero se creen con opinión. Es que la gente comer como todo el mundo come, entonces todo el mundo dice, ay, bueno, a mí esto me funcionó, y se vuelven cosas virales. Hace poco vi que estaban haciendo el Ozempic, ¿habías visto eso? Ajá. Que es limón con avena, para sustituir la inyección de Ozempic, es limón con avena. Yo lo probé porque yo pruebo cosas. Y qué cosa más horrible, con razón uno adelgaza, porque uno no quiere comer nunca más, ya no puede comer el resto del día. Entonces, tengan cuidado con las cosas virales, con estos trends, con eso de comer mantequillas en barra. A ver, busquen la opinión de un profesional, porque es la salud con la que estamos jugando. Y la cantidad y la calidad de alimentos que nosotros consumimos no solamente va a estar relacionada con el riesgo de padecer enfermedades crónicas, sino con nuestro futuro, de permitirnos llegar a una vejez con todas nuestras capacidades físicas y mentales. Entonces, pensemos 2 veces qué es lo que estamos comiendo, seleccionemos los alimentos de forma más racional y busquemos la opinión de profesionales. Y hagamos la paz con la comida. Hay que tener una buena relación con la comida. Comer es delicioso. Entonces, ese asunto de tenerle miedo a los lácteos. Si vos haces caso a todo lo que ves en redes sociales, no comes, porque el lácteo es malo, tal cosa engorda, tal cosa da cáncer. Entonces, al final, ¿uno qué come? Qué feo tenerle miedo a lo que nos nutre y que tenemos el privilegio de consumir todos los días. Entonces, también seamos amables con nosotros mismos y hagamos las paces con nuestra alimentación. La clave para mantener una buena salud es multifactorial. No solo depende de lo que coma, sino también del ejercicio, la buena salud mental, la higiene, su relación con el entorno y, por supuesto, su herencia genética. Entonces, no coma cuento, mejor coma bien.